Hola, mis queridos amigos, mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús. En esta noche de viernes 23 de agosto, me permito presentarles un capítulo más del podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Ya transitamos por el capítulo 3, el cual se titula El Maestro Peripatético. Para los que me han preguntado por este título, quiero decirles que no trato de hacer una alusión a aquella filosofía de Aristóteles. Hago uso del término peripatético porque era la manera en que Cristo enseñaba. Cuando Él decía a alguien sígueme, literalmente había que seguirlo. Y así le enseñaba mientras caminaba con sus discípulos. Vamos a ver hoy la segunda parte de este capítulo 3. La cual se titula El verdadero reposo. Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo capítulo 12, verso 8. Ahora, para los fariseos de Jerusalén, los más estrictos en la ley judía, para los saduceos, aquellos mezclados que se habían tomado apropiación del templo judío y de las ordenanzas de allí. Y para todos los judíos en general que habitaban en Jerusalén, Jesús era alguien que violaba el sábado, y era un blasfemo que había ocasionado una pequeña revuelta en el templo tiempo atrás. Pero en Galilea las cosas no eran distintas. Las acusaciones que se le hacían a Jesús llegaban a tal límite que aún hacían alusión al uso de poderes demoníacos en sus milagros, como nos lo muestra Marcos capítulo 3, verso 22. Jesús estaba de regreso con sus discípulos en su base de operaciones. Había vuelto a Galilea y los fariseos también entraron en escena. Era sábado y Jesús con sus discípulos caminaban entre los campos. Dice la Escritura que tuvieron hambre. Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. Sí, tuvieron hambre. ¿Qué puede ser más normal que esto? Así que tomaron de las espigas, de las que encontraron en aquellos sembradíos, y comieron. Pero al verlos, los fariseos se ofendieron. Para ellos, el restregar el grano con las manos, como nos muestra el pasaje paralelo de Lucas 6:1, era un trabajo, lo cual estaba prohibido hacer en sábado, según nos marca Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 14. El ataque suscitado contra los discípulos tuvo una respuesta de parte del Señor desde 5 diferentes ángulos. Número 1. Les colocó el ejemplo histórico de David, cuando tomó los panes de la proposición que no le eran permitido comer mientras huía de Saúl. Eso lo encontramos registrado en el libro de Samuel. Número 2. Les recuerda que los sacerdotes trabajan en el templo aún el día de reposo. Y les menciona que Él es mucho mayor que el templo. Número 3. Les presenta la Escritura, tal y como lo solía hacer mi Señor. Y les habla sobre el espíritu de la ley, nombrando el profeta Oseas en su capítulo 6, verso 6. Número 4. El Señor les declara que el día de reposo fue instituido para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Marcos 2:27. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, es muy similar a lo que ocurre hoy en día con la Biblia, la cual algunos la utilizan para someter bajo ordenanzas a otros, queriendo que los hombres las cumplan al pie de la letra, no entendiendo que esta revelación especial de Dios se nos dio para que por ella llegáramos a conocerlo y llegáramos a conocer el profundo deseo que tiene de salvarnos de la perdición del pecado. Y número 5.
colocó el remache final al declararles que Él mismo es Señor del día de reposo. El Señor acataba todas las ordenanzas del Antiguo Testamento. Para esto había venido, a cumplir la ley y no a abrogarla. Pero no se conformaba únicamente a la forma de la ley, pues siempre fue más allá de lo escrito en un papel. Al fondo de cada asunto, de cada mandamiento y de cada ordenanza. El Señor Jesús no reformó la ley, solamente le dio el verdadero enfoque. Por esta causa, lo que los discípulos habían hecho no contradecía para nada la ordenanza acerca del día de reposo. Jesús no profundizó mucho sobre este punto, pero sus palabras dieron el enfoque que el resto del Nuevo Testamento tiene sobre el día del Señor. Y es que ahora no se trata simplemente de un día, donde dejamos de lado nuestras actividades para ir a la iglesia, a congregarnos. El día del Señor es mucho más que eso. Y debemos entender que todos los días son días de adoración y entrega a Dios, pues toda nuestra vida le pertenece a Él. El día del Señor es más que ir a la iglesia, mis amigos. El día del Señor es un exquisito banquete que tenemos. Es un día especial en que Él mismo se encuentra con su pueblo, donde la adoración corporativa se manifiesta y donde le rendimos culto y honor, mostrando al mundo que podemos tener todo un día para Él. Pero siguiendo con nuestro relato, nos damos cuenta que los fariseos no encontraron cómo rebatir las palabras del Señor. No hubo un argumento válido para tumbar esta exquisita verdad. Quizás la causa mayor era que ni aun los mismos fariseos cumplían con los mandamientos que exigían a los demás. De allí partieron para la sinagoga, como nos muestra el relato en Mateo 12, 9 al 14. Los fariseos buscaron su caída con la pregunta de la sanidad en el día de reposo, mientras el Señor, infinito en sabiduría, les refirió un par de preguntas que se hicieron incontestables. Pero no solo esto, sino que colocó al hombre en medio de todos para hacer claro el asunto. ¿Qué era más importante? ¿Un hombre o una oveja? Ese era el centro de todo este dilema, como nos muestra el pasaje paralelo de Marcos capítulo 3 versículos 1 al 6. Para los fariseos esta derrota resultó insoportable. Sin embargo, aunque según ellos no había nada que pudieran hacer, mientras el hombre recibía la sanidad frente a sus ojos, lo más bajo, lo más ruin brotó en sus naturalezas depravadas. Sí, asesinarían al Mesías, matarían al que procuraba el bien. ¿Puede haber una muestra más notoria de la corrupción humana? Y para esto buscaron a sus antiguos enemigos, los herodianos. Esto caía muy bien a sus nuevos planes. Con esto me despido en esta noche, mis amigos, deseando que mi Señor les bendiga en todas sus actividades. Recuerden que este podcast tiene como único fin glorificar a Cristo, mostrando estas épocas de su vida en los evangelios. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.